Continuando con nuestra secuencia de videos que tratan sobre el cálculo de impedancias en circuitos realimentados de varias etapas aplicando el teorema de Blackman. Como una pequeña introducción, tal como hemos visto en mis videos anteriores, ¿no? Siempre he mostrado que el teorema de Blackman puede aplicarse cuando queremos hallar la resistencia equivalente en circuitos que contienen resistencias y fuentes dependientes. Es decir, imaginemos que tenemos un circuito con resistencias más una fuente dependiente y nosotros queremos hallar una resistencia equivalente entre los terminales A y B. Entonces, para cualquier circuito lineal, el teorema de Blackman nos dice que la resistencia entre los terminales AB es igual a la resistencia RABD por 1 más TSC sobre 1 más TOC. Entonces, ¿qué significa RABD? RABD es la resistencia equivalente entre los terminales AB con la fuente dependiente de aquí deshabilitada, ¿no? De ahí la letra D. ¿Qué significa deshabilitar una fuente dependiente? Básicamente es que, por ejemplo, si ustedes tienen un circuito que la fuente dependiente es una fuente de corriente que depende de una tensión, vamos a hacer que A igual a 0, entonces con este coeficiente igual a 0, la corriente de esta fuente sería igual a 0, que yo lo puedo representar como un circuito abierto. Por lo tanto, la fuente de corriente que depende de esta tensión se abre. Como otro ejemplo, aquí tenemos una fuente de tensión que depende de una corriente. Entonces, para deshabilitar esta fuente dependiente, hacemos que el coeficiente B sea igual a 0. Con eso tendremos que la tensión en esta fuente de tensión, ¿no?, es igual a 0, y eso lo podemos representar como un cortocircuito, ¿no? Por lo tanto, la fuente de tensión que depende de esta corriente se cortocircuita. Entonces, básicamente se trabaja de la misma forma como si fuesen fuentes independientes, ¿no? Ahora, el TSC es el return ratio con los terminales de interés AB, desde donde estoy queriendo hallar la resistencia, en cortocircuito. Cortocircuito, de ahí el nombre de short circuit. Ahora, el TOC es el return ratio con los terminales de interés AB en circuito abierto. Ahora, acá he puesto que quiero hallar una resistencia, ¿no?, pero puede ser para cualquier impedancia, ¿no? Acá sería ZAB igual a ZABD por 1 más TSC sobre 1 más T open circuit, ¿no? Y acá no solamente habrían resistencias, sino también habrían inductancias, capacitancias. Bien, ahora, ¿qué cosa es el return ratio? Veámoslo aquí. Nuevamente acá tenemos un circuito resistivo que contiene una fuente dependiente y queremos hallar la resistencia entre los terminales AB. Entonces, el TSC se halla con los terminales A y B en cortocircuito, de ahí el nombre short circuit, y esto es igual a menos BX sobre BX circunflejo. Entonces, como lo que me indica aquí es que A y B está en cortocircuito, entonces cortocircuitamos los terminales AB, que es desde ahí donde se quiere ver la resistencia, y hallamos esta relación de aquí. Hay que notar que BX circunflejo es diferente de BX, ¿no? Entonces, ¿dónde está este BX circunflejo? BX circunflejo es esta fuente de acá. Entonces, a la variable, ¿no?, de la fuente dependiente se le pone un circunflejo, lo que significa que esta fuente de aquí ya no depende más de esta variable de control, ¿no?, dado que son diferentes. Con ello he tornado independiente a esta fuente con respecto a su variable original. Asimismo, T open circuit se halla en la condición que los terminales A y B estén en circuito abierto, ¿no? De ahí open circuit, de ahí este nombre open circuit. Entonces abrimos y en esa condición hallamos nuevamente la relación BX sobre BX circunflejo. Por lo tanto, return ratio es la relación de contribución de la fuente X dependiente a su X variable de control.
con los terminales de interés en la condición requerida, corto o circuito abierto. Entonces es una fuente ex dependiente porque le hemos puesto ese circunflejo, entonces esta fuente de acá ya no depende más de esta variable de control, de su ex variable de control. Ahora, ustedes pueden agregar aquí en lugar de Bx circunflejo, pueden agregarle por ejemplo un B1, ¿no? En lugar de Bx circunflejo, B1. Entonces aquí analizarían menos Bx sobre B1 y aquí también Bx sobre B1 en la condición requerida. La cosa es que ustedes deben de independizar esta fuente de acá de su ex variable de control. Ahora, por lo tanto, usando la variable Bx circunflejo en la fuente, esta fuente de acá se torna independiente de su variable original. El return ratio es adimensional. Y el TSC y el TOC se calculan desactivando las fuentes independientes, si es que las hubiera. Asimismo, si tuviéramos este circuito de acá, un circuito resistivo más esta fuente dependiente, y queremos hallar la resistencia equivalente entre los terminales AB, entonces el T-short circuit que se halla en la condición que los terminales A y B estén en un cortocircuito es igual a menos IX sobre IX circunflejo. Entonces ponemos la condición A y B en cortocircuito y hallamos esta relación de acá. Entonces el IX circunflejo se le pone a la variable de la fuente y procedemos a hallar esta relación de acá. Entonces con esto, poniéndole circunflejo aquí a esta variable, torno independiente a esta fuente de su ex variable original y trabajo para llegar a esta relación. Nuevamente el T-Open Circuit se halla en la condición que A y B estén en circuito abierto, entonces colocamos esa condición A y B en circuito abierto y procedo a hallar esta relación de aquí. Notar siempre que IX circunflejo es igual a IX, y con esto de acá, ¿no? Con esto de acá yo estoy logrando que esta fuente sea independiente de su ex variable de control. Entonces la secuencia de pasos para el cálculo de la resistencia equivalente usando el teorema de Blackman, ¿no? Las fuentes independientes se desactivan. En el caso de las fuentes independientes, igual una fuente independiente de tensión en corto, una fuente independiente de corriente en circuito abierto. En el paso 2 se halla la resistencia RABD desde los terminales AB con la fuente dependiente desactivada. Ya hemos indicado cómo se desactiva una fuente dependiente. En el paso 3 hallamos el T-short circuit con los terminales A y B en corto, ¿no? En el paso 4 hallamos el TOC con los terminales A y B en circuito abierto. Y nuevamente el T-short circuit y el T-open circuit se calculan con las fuentes independientes desactivadas. Notar que el cálculo de cada parámetro, o sea de RABD, T-short circuit y T-open circuit, es independiente uno del otro. El error no se propaga de paso en paso, es decir, el resultado que obtengamos aquí en RABD no se aplica ni aquí, ni en el paso 3, ni aquí en el paso 4. Asimismo, el resultado que obtengamos en el paso 3 no se aplica aquí en T-open circuit. Por lo tanto, todos los resultados se hallan de forma independiente para al último usarlos en la relación final. Si ustedes han cometido un error acá en RABD, ese error no se propaga ni al paso 3 ni al paso 4. Igual, si ustedes han cometido un error aquí en el paso 3, en el T-short circuit, no se propaga, ese error no se va a propagar al paso 4. Bien. En este video se va a trabajar con amplificadores de varias etapas, con BJT y con MOSFET. Acá están los transistores bipolares, ¿no? Tanto en NPN como PNP. Y estos son sus modelos en pequeña señal, ya sea del NPN y del PNP, ¿no? Acá están los transistores NMOS y PMOS, y acá están sus modelos en pequeña señal, ya sea de los NMOS o de los PMOS. En el problema se indicará cuál modelo se usará tanto para el BJT como para el MOSFET.
Ahora, el teorema de Blackman trabaja con una fuente dependiente, pero en el circuito habrán más de dos fuentes dependientes, ya que son circuitos multietapa. Entonces, ¿cuál fuente usar para el análisis? ¿Cuál fuente dependiente vamos a usar para nuestro análisis? Entonces, podemos usar cualquiera en realidad, cualquiera de las fuentes dependientes. Pero como regla heurística, en el circuito se identifica y se toma como referencia a la fuente dependiente que tenga uno de sus terminales a tierra, emisor o surtidor a tierra. Emisor para el caso de los BJT, surtidor en el caso de los MOSFET. Ahora, si hay más de dos fuentes dependientes que tienen una de sus terminales a tierra, se puede escoger a cualquiera de estas fuentes como referencia para el análisis. Entonces podemos tener, por ejemplo, este transistor bipolar. Noten que acá el emisor está a tierra. Entonces su modelo a pequeña señal es este de aquí. Noten que este es el terminal del emisor. Entonces, como aquí está a tierra, este terminal está a tierra. Con ello podemos escoger a esta fuente dependiente como referencia. O si tenemos este modelo de acá un poco más completo para el transistor bipolar, nuevamente como el emisor está a tierra, entonces este es el terminal del emisor que está a tierra. Usamos entonces esta fuente dependiente como referencia para nuestros cálculos, ya que una de sus terminales, que es esta, no está a tierra. Y si tenemos, por ejemplo, este tipo de configuración aquí, si solo nos ocupamos del transistor bipolar, noten como debido a esta resistencia de acá, ¿no?, el emisor ya no está a tierra. Entonces tomamos todo este bloque de acá y lo transformamos como un transistor BJT equivalente. Noten que aquí el BX está entre la base y la tierra, y aquí en el BJT equivalente, ¿no?, tenemos el BX aquí entre la base y tierra. Entonces su modelo a pequeña señal de este transistor equivalente es el mostrado. Entonces aquí está a tierra, este es un nuevo, por así decirlo, emisor equivalente. Entonces este sería el emisor equivalente que está a tierra. Entonces, como esta fuente dependiente, uno de sus terminales está a tierra, podemos usarla como referencia para nuestros cálculos. Ahora, el GM equivalente de acá, ¿no?, dado que estamos trabajando con un BJT equivalente, es aproximadamente igual a esto. Asimismo, el RX, ¿no?, este RX de aquí es aproximadamente RP más beta veces RE, ¿no? He asumido acá que el beta es mucho mayor a 1, por eso es beta veces RE. Si ustedes quieren ser más exactos, sería beta más 1 RE. Ahora, si para este transistor BJT usamos este modelo de aquí, noten que nuevamente debido a esta resistencia RE, el emisor no está a tierra. Entonces tomamos todo este bloque y de manera similar al anterior lo llevamos a un BJT equivalente, cuyo modelo en pequeña señal será este de acá. Entonces, como ahora una de los terminales de esta fuente dependiente del transistor equivalente no está a tierra, usamos a dicha fuente como referencia para nuestros cálculos. Entonces el GM equivalente va a ser aproximadamente igual a esto, el RX va a ser aproximadamente igual a esto, y el ROUT de aquí va a ser aproximadamente igual a esto. De forma similar para el transistor MOSFET, ¿no? Su modelo en pequeña señal es este. Noten como el surtidor está a tierra, por lo tanto, como este es el surtidor, ¿no?, está a tierra. Entonces, en esta fuente dependiente uno de sus terminales está a tierra, por lo tanto, podemos usar esta fuente como referencia para nuestros cálculos. De igual manera, si usamos este modelo en pequeña señal, con el R0 aquí, noten como este es el terminal del surtidor y como está a tierra, entonces uno de los terminales de esta fuente está a tierra, por lo tanto podemos usar a esta fuente como referencia para nuestros cálculos. Y nuevamente, si tenemos esto de aquí, noten como del surtidor, aquí el terminal del surtidor hay una resistencia RS, y yo he puesto que hay un voltaje entre la puerta y la tierra. Si nosotros trabajamos solamente con el transistor MOSFET, noten como el terminal del surtidor no está en tierra, dado que hay una resistencia RS. Por lo tanto, yo puedo agarrar todo este bloque y
trabajarlo como si fuese un MOSFET equivalente, ¿no? Y el modelo a pequeña señal de este MOSFET equivalente sería este de acá. Entonces aquí está tierra, aquí también está tierra, este punto de acá que sería como un surtidor equivalente, ¿no? Entonces, dado que una de las terminales de esta fuente dependiente está en tierra, puedo usarla como referencia para nuestros cálculos, ¿no? Donde el GM equivalente es igual a esto. Asimismo, si yo para el transistor MOSFET uso como modelo en pequeña señal a este modelo de aquí, ¿no? El surtidor obviamente no está en tierra debido a esta resistencia RS. Por lo tanto, planteo la misma solución. Todo esto lo tomo como un bloque y hago un MOSFET equivalente, ¿no? Cuyo modelo a pequeña señal es este de aquí. Entonces, como este punto de aquí es el mismo de acá, para esta fuente dependiente uno de sus terminales está en tierra. Entonces puedo usar a esta fuente dependiente como referencia para nuestros cálculos, donde el GM equivalente es aproximadamente igual a esto de acá. Este GM equivalente es aproximadamente igual a esto, donde GM es la inversa de RS y el ROUT, ¿no?, es igual a esto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este circuito, tenemos dos transistores, ¿no? El transistor que vamos a tomarlo como referencia, dado que aquí el emisor está a tierra, sería este de acá, ¿no? Noten que es un circuito realimentado. Ahora, por ejemplo, este circuito de acá nuevamente es un circuito realimentado. Noten que aquí ninguno de los emisores está a tierra, pero este de aquí, este transistor PNP y esta resistencia que está en su emisor, yo puedo transformar eso en un BJT equivalente, como ya les he mostrado, y quedaría así. Entonces a este transistor equivalente lo tomaría como referencia. Por ejemplo, aquí noten que tanto en este transistor como en este otro y en este otro de aquí, todos tienen el emisor a tierra. Por lo tanto, pueden usar cualquiera de esos transistores, ¿no?, como referencia. Por lo tanto, el transistor que se escoge como referencia no debe tener realimentación desde su emisor, si fuera un BJT, o desde su surtidor, si fuese un MOSFET, hacia otro lado del circuito, es decir, esto de aquí. Es cierto que acá tenemos un BJT y una resistencia. Podemos pensar que esto de acá lo podemos hacer como un transistor equivalente. Pero dado que tiene de aquí en su emisor un punto y de acá hay un camino de realimentación hacia otra parte del circuito, ya este de acá no lo debemos de usar como transistor de referencia. Comentarios similares para el MOSFET. En estos videos aplicaremos el teorema de Blackman para hallar impedancias de entrada y de salida en los videos 1 y 2 ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los links. En el video 3 veremos 3 ejemplos de amplificadores realimentados de varias etapas. En el video 4 veremos 2 amplificadores realimentados de varias etapas. Y en el video 5 veremos cómo aplicar el teorema de Blackman para calcular la resistencia de salida de una fuente de corriente Wilson. Entonces una fuente de corriente Wilson va a estar conformada solamente con BJT y la otra fuente de corriente Wilson estará conformada solamente con MOSFETs. Y de referencias para estos videos yo he usado el libro de Sol Rosenthal, también he consultado el libro de Jacob Millman, el libro de Paul Gray, el libro de Willy Sansom, el libro de Philip Allen, el libro de Behzad Razavi y también el libro de Richard Jagger. Bien, vamos entonces hacia nuestro objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos piden hallar la Rx vista desde los terminales AB, o sea, esta vendría a ser la Rx vista de los terminales AB del siguiente circuito. Y aquí nos dan los parámetros en pequeña señal. GM1,2 de los dos transistores 40 mili, el RE de los dos transistores 25 y el RPI de los dos transistores 2,5K. Bien, entonces, tal como hemos visto en la parte teórica y hemos estado haciendo en los problemas anteriores,
vamos a utilizar primero al Q2 como transistor de referencia, ¿no? Dado que el emisor está a tierra. Y segundo, retiramos la resistencia de 20K, ¿no? Para que al final el RAB total, ¿no? El RAB total sí, el RX total sea igual a RAB paralelo con 20K. Ojo, esto es un artificio que yo voy a usar. Ustedes lo pueden hallar con 20K aquí y hallar todo lo que se deba de hallar. Yo simplemente lo voy a quitar, ¿no? Y voy a aplicar Blackman, y después a la resistencia resultante entre A y B, ¿no? Le voy a poner 20K en paralelo. Simplemente es un criterio que estoy usando. Ustedes pueden hallar el RX directamente con el 20K aquí. Bien, entonces dado que este es el transistor que vamos a usar de referencia, usamos en ese transistor este modelo en pequeña señal, ¿no? Y también vamos a calcular entonces la RAB. Y RAB lo tenemos que hallar con esta fuente de acá, BI en off, ¿no? Tenemos que apagarla. Entonces nos quedaría algo así: un K, por acá 1, acá tierra, acá estaría el RPIDO, que es 2,5K, acá está más menos BP2, por acá el GM2, BP2, este es el colector resistencia de 1K tierra. Entonces esto estaría así. Por acá vendría la resistencia de 100, y acá está AB. Bien, vamos a tratar de inmediato simplificar este par de resistencias que están en paralelo. Entonces acá tengo un K en paralelo con 2,5K, y esto es 714 1 exponencial 3 inversa más 2,5 exponencial 3 inversa, 714,3 aproximadamente. Y acá yo puedo hacer una transformación de fuente de corriente a tensión. Este es 40 mili por 1K, me quedaría 40. Entonces el circuito a final de cuentas va a ser este de aquí. Este de acá ponemos así. Este es más menos de pi2, 714.3. Este es 1, este es 100, este es A, este es B, esto es 1K, y esto es menos más 40 BP2. Listo. Veamos. Entonces comenzamos con RABD y vamos a apagar esta fuente de acá, 40 BP2 en off, como es una fuente de tensión en corto. Entonces hacia acá tengo un K, hacia acá tengo RE. Entonces la resistencia que yo miro así, ¿no?, sería 100 en paralelo con RE, RE 25.
Ya, a ver, 100 más 25, 20 ohmios. Entonces este par de resistencias, la que yo veo hacia acá y la que yo veo hacia acá, están en serie, dado que es como si yo tuviera así. Este es 20, acá está el punto B, acá está un K, y este es tierra, este es tierra, este es el mismo punto. Entonces la resistencia que yo veo así es esta y esta en serie. Entonces un K sería aquí, ¿no? Un K más 100 en paralelo con 25, esto sería 1.02K. Bien, ahora el T-Short Circuit es con los terminales AB en corto. Y hallamos el menos Bpi2 entre Bpi2 circunflejo. Entonces los terminales AB están en corto y tendría este circuito de acá. Más menos Bpi2, 714.3. Esto está a tierra, esto es 1, esto es 100. AB están en corto, acá es un K, menos más 40 Bpi2 circunflejo. Listo, y esto de acá es un base común. Por ejemplo, yo acá podría colocar más menos BE1. Entonces, por aquí vamos por base común sería Bpi2 sobre BE1, ¿no? Esta sería 714.3 sobre la resistencia que yo veo del emisor hacia la base, que es RE. Este sería RE1. Bpi2 sobre BE1, entonces BE1 lo ponemos acá. Y esto a mí me sale 28. 714, sí, a ver, 714 sobre 25, 714.3 entre 25, 28.57. Entonces esto es, acá lo ponemos Bpi2, 28.57 BE1, ecuación 1. Ahora vamos a ir de acá para acá y eso lo hacemos por divisor de tensión. Entonces B1 es igual a la resistencia que yo voy a ver así. Noten que de acá para acá es RE, que está en paralelo con 100. El RE está aquí, el RE1. Entonces RE1 en paralelo con 100, RE1 y 25 es lo mismo de acá. Entonces tendríamos que esto es 20 sobre 20 más 1K por 40 menos Bpi2 circunflejo. Entonces BE1 es igual a a mí me sale, a ver, veamos, 20 más 1 exponencial 3 por 40, 0.78, 0.78, sí, 0.78, 0.78 menos Bpi2 circunflejo. A esta ecuación la llamamos 2. Entonces 2 en 1 tendríamos entonces Bpi2 igual a 28.57 por B1, pero B1 es esto, 0.78, sí, por menos Bpi2. Entonces T short circuit es menos Bpi2 sobre Bpi2 circunflejo, solo 0.78 lo multiplicamos por 28.57, 22.28, 22.28.
Bien, ahora el T-Open Circuit se halla en la condición que AB está en circuito abierto y obtenemos el menos Bp2 sobre Bp2 circunflejo. Veamos en este circuito, si AB está en circuito abierto, no hay cómo llegue de esta fuente acá, o la energía de esta fuente acá. Entonces, la fuente de 40 Bp2 circunflejo no llega a Bp2. Como esto está abierto, no hay cómo llegue acá. Si la corriente por aquí es cero, la corriente por aquí es cero, la corriente acá también es cero. Entonces, Bp2 es igual a 0, por lo tanto, el T-Open Circuit es igual a 0. Entonces ya tengo todo listo para calcular el RAB, que sería el RAB de 1.02K por 1 más T Short Circuit 22.28, 1 más T Open Circuit que es 0. Entonces quedaría esto 1.02 exponencial 3 por 23.28. Nos quedaría esta resistencia de acá, 23.75K. Ojo, esta no es la resistencia pedida, dado que RAB es cuando hemos sacado el 20K. Entonces el RX, que es lo que me están pidiendo, por lo tanto el RX es el RAB en paralelo con el 20K. Entonces esta 23.75 más 20 exponencial 3, la inversa, nuevamente la inversa, 10.86K. Bien, un comentario muy breve. Noten que me ayudó al momento de sacar la resistencia de 20K, porque en el T-Open Circuit, como yo he sacado la resistencia de 20K, el T-Open Circuit no lo he calculado. Diferente hubiese sido si yo hubiese dejado aquí el 20K. Si yo dejo aquí el 20K, en el T-Short Circuit, ok, cortocircuito, y me queda un circuito así. Dado que yo tengo acá una resistencia de 20K, entonces AB lo cortocircuito, mato la resistencia, me queda este circuito. Va a salir el mismo T-Short Circuit. En el T-Open Circuit, más bien, me quedaría la resistencia de acá, de 20K. Es como si, a ver, como si esto lo pusiéramos así, ¿no? Como si esto de acá lo pusiéramos así. 20K AB. En T-Short Circuit, cortocircuito esto, me queda esto de acá. Ya. Y en T-Open Circuit, me queda esto de acá. Y de ahí comenzar a hacer todo lo demás. Entonces, en T-Open Circuit, al quedarme la resistencia de 20K, al quedarme aquí la resistencia de 20K, voy a tener que volver a hallar todo de nuevo, ¿no? Entonces, más bien me ayudó a haberla sacado, porque en T-Open Circuit no hay cómo llegue de acá hasta acá. Bien, ojo al último, no olvidar que debemos de tomarla en consideración. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, continuando, en este problema nos piden del siguiente circuito hallar la resistencia que se ve desde los terminales A, B, o sea, así. Con beta igual a 100 para ambos transistores, GM1, GM2 igual a 40 mili, R1, R2, 25, RP1, RP2, 2.5K, ¿no? Acá nos dan ya los parámetros en pequeña señal de ambos transistores. Entonces, tal como nosotros hemos estado viendo a lo largo de estos problemas, y también como siempre lo repetimos en la parte de la teoría básica, vamos a usar este transistor de acá como referencia. Usamos Q2 como referencia.
pero vamos a trabajar este transistor como un transistor equivalente, ¿no? Y para ello usamos esto de acá, ¿no? Esto lo pasamos al modelo equivalente, ¿no? Que va a ser esto de acá en pequeña señal, ¿no? Entonces, si es que es así, y aquí es 100, y aquí es 2, ¿no? Entonces acá pongámosle que sea BX2, ¿no? BX2, pongamos así, ¿no? De acá hasta acá BX2, entonces acá tendremos nuestro transistor equivalente, ¿no? Acá BX2 con una RIN, RIN 2, que le pondremos RIN 2, sería tal como acá dice, ¿no? RP más beta veces R, aproximadamente RP es 2.5K más 100% sería 10K. Entonces esto sería 12.5K y también debemos de hallar el GM equivalente, ¿no? Entonces GM equivalente aproximadamente es 1 sobre esta RE100 más el RE de pequeña señal 25. Entonces el GM equivalente, veamos cuánto es, 1 sobre 125, 8 mili. Bien, ya lo tenemos. Listo, entonces todo esto de acá se ha transformado en un transistor equivalente. Y al transformarse en un transistor equivalente, acá tengo su modelo en pequeña señal. Entonces vamos a copiarlo por acá. El circuito estaría así ahora, más menos BS, por aquí un K, aquí 100, y aquí está el transistor equivalente 2, A, B, y por acá está la resistencia de 10K, ¿no? Pero acá es tierra en pequeña señal. Bien, entonces dibujamos de este transistor su modelo equivalente, este de acá. Y hay que notar que RP va a estar en paralelo con 100. Entonces ya lo vamos poniendo, el BX está cayendo en esta resistencia, 100 en paralelo con 12.5K, ¿no? Que es el RIN que se ve hacia allá. De 99, ¿no? 100, 100, 99.2. Ok, entonces quedaría así, el circuito quedaría así. Por acá estaría más menos BS, un K, acá está 99.2, ¿no? Sale 99.2. Acá está BX, en este caso BX2, acá está A, y acá está la fuente de corriente dependiente, está GM equivalente BX. GM equivalente BX es 8 mili, bueno, GM en este caso 2 equivalente BX, y por aquí este es B, y por aquí está, este es X2, acá está 10K. Bien, podemos hacer aquí una transformación de fuente de corriente a tensión. Entonces acá me quedaría 10K
en serie con, a ver, GM2 es 8 mili, quería 8 mili por 10K, sería 80. Entonces el circuito al final de cuentas me quedaría así. 99.2 más menos BX2 1K más menos BS a 10K más menos 80 BX2. Listo. Entonces con eso ya procedemos a trabajar con Blackman RABD con la fuente 80BX2 en off. Entonces nosotros al poner esta fuente de tensión en off, esto está en corto. Entonces la resistencia que yo voy a ver así va a ser 10K. Y obviamente aquí también al momento de hallar el RAB se debe de hallar con BS también en off, ¿no? El RAB general desde acá, este BS en off. Eso es premisa básica. Me había olvidado decirles, ¿no? Pero ya varias veces lo hemos comentado. Entonces esto está en corto. Hacia allá hay una resistencia. Vamos a ver qué resistencia es. Este transistor 1, esto sería RP1 más beta veces 99.2. Y esto de acá sería RP1 2.5 exponencial 3 más 100 por 99.2. 12.42K. Ya, bien. A esto le vamos a llamar RI1. Por lo tanto, el RABD sería hacia acá es 10K y hacia acá sería 1K, dado que esto está en off, 1K en paralelo con el RI1. Entonces, RABD sería 10K por aquí y por acá estaría en serie. Ya hemos visto ese tipo de problema en el problema anterior. 1K en paralelo con RI1. Esto sería igual a a ver, 1 exponencial 3 más, a ver, ¿cuánto es esto? Ya, más 1 exponencial 3 inversa 925. Bien, 925 más 10K 10.92. Ok, 10.93, pues 10.93 aproximadamente, ¿no? 10.93K. Listo, ahora vamos con el T-Short Circuit con los terminales AB en corto y hallamos menos BX2 sobre BX2 circunflejo. Entonces, al poner A y B en corto, ¿no? Obviamente esto está en corto, no es la premisa básica, esto está en corto, ¿no? Esto está en corto aquí, por lo tanto si redibujamos sería así. Menos más 80BX2 circunflejo, AB en corto, aquí 10K. Esto está en corto, la premisa básica desde el comienzo. Y por acá más menos BX2. Y noten que esto de acá es un colector común. Bien, esto de acá es un colector común. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es acá, por ejemplo, BI. Entonces por colector común sería BX2 sobre BI, sería 99.2 sobre RE, este es RE1
más 99.2 sobre BI, y BI lo ponemos acá. A ver, veamos. 99.2 más 25, 0.8, pues 0.8 BI, expresión 1. Ahora vamos de BI hasta aquí, eso sería por divisor de tensión. Acá nosotros ya conocemos cuál es la resistencia, este es RI1, y acá ponemos por ejemplo RI. RI es algo que también ya lo hemos hallado, ¿no? Aquí un K en paralelo con RI1, creo que es 930 ohmios. Esto sería RI1 paralelo con un K. Entonces RI1 dijimos que era 12.42 más un K inversa de un K, 925.5, 925.5. Bien, entonces a la hora que calculamos el divisor de tensión, acá sería BI igual a 925.5 sobre 925.5 más 10K por 80 menos BX2. Listo. Entonces sería 925.5 más 10K por 80. 6.77, 6.78 por menos BX2 circunflejo. Entonces, si es que esta es la expresión 2, entonces 2 en 1, tendríamos que BX2 es igual a 0.8 por BI. BI es todo esto de acá, 6.78 menos BX2. Entonces T short circuit es igual a menos BX2 circunflejo 6.78 por 0.8, 5.42. Bien, ya tenemos el T short circuit. Ahora vamos con el T open circuit con los terminales A, B en circuito abierto. Acá tendríamos menos BX2 sobre BX2 circunflejo. Bien, veamos acá. La premisa básica, como hemos dicho, es que esto está en corto, ¿no? Desde que hemos empezado a hallar el RAB. Ahora, esto de acá lo vamos a ver mejor si es que colocamos esto aquí. A ver. Aquí un K. Oh, esto está en corto desde el principio. Un K. 99.2. A y B están en circuito abierto. Y acá está la fuente. Entonces, si es que esto está en circuito abierto, no hay corriente por acá, pues, ni por acá tampoco. Entonces no hay como llegue 80 BX2, no llega a BX2. 80 BX2 circunflejo no llega a BX2, entonces BX2 es igual a 0. Entonces es así, ¿no? El circuito viene así. Acá está BX2. A, B, y acá está la fuente menos más 80 BX2 circunflejo. Entonces, al esto estar abierto, no hay como 80 BX2, no hay como llegue a BX2. Entonces BX2 es igual a 0, y si BX2 es igual a 0, T open circuit es igual a 0.
Bien, con eso ya tenemos todo, por lo tanto RAB sería igual a RABD 10.93K por 1 más T short circuit. T short circuit es 5.42 sobre 1 más T open circuit es 0, y esto entonces es igual a 10.93 por 6.42, 70.17, ¿no? 70.17K. Listo. Bien, entonces ahí tienen cómo se halla esta resistencia. Ya, noten que acá nuevamente habíamos usado eso en, perdón, aquí hemos usado el transistor equivalente. Entonces esto lo transformamos acá, el emisor está tierra, por lo tanto esta fuente de corriente de acá dependiente está tierra. Entonces a partir de ahí calculamos como lo hemos venido haciendo antes. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, en este problema nos piden hallar el RAB. Acá están los terminales A y B, ¿no? Y nos están dando los parámetros en pequeña señal, tanto del transistor MOSFET como del transistor bipolar. Y entonces vamos a ver la resistencia así. Tal como hemos venido haciendo los problemas anteriores y tal como se nos ha indicado en la introducción teórica, ¿no? Nosotros tenemos que usar como referencia a este transistor de acá, ¿no? Al M1. Entonces vamos a usar al transistor M1 como referencia. Y dado que acá tiene una resistencia en el surtidor, ¿no? Entonces vamos a transformar todo esto de acá, el transistor más esta resistencia, a un transistor equivalente. Por ejemplo, así, tal como lo hemos visto, aquí así, y de aquí a acá está Bx, lo vamos a transformar a un transistor equivalente tal como hemos visto en la parte teórica. Aquí el Rin, porque este es el 1, este es Bx1, este es Bx1, el Rin sigue siendo infinito, y el GM1 equivalente, tal como aquí se indica, no estamos trabajando con esto, el GM equivalente es 1 sobre RS más RS, el RS de aquí más este RS, entonces esto sería 1 más RS, que es 25, más este es RS de acá. Entonces el GM1 equivalente sería 1 sobre 50. Que en buena cuenta esto es 20, si no me equivoco, sí, 20 miliamper voltio, ¿no? Ojo, estamos hablando del GM1 equivalente, de todo esto de acá. Este GM1 de aquí es este nada más, este de acá, del transistor, ¿no? Y la relación que existe entre GM y RS es que RS es la inversa de GM1, ¿no? Entonces solamente este GM1 corresponde al transistor y este GM1 equivalente corresponde a toda esta estructura de aquí. Y con ello ya tenemos cómo representarlo a la estructura de aquí mediante esto de acá, ¿no? Entonces vamos a trabajar allí. Tendríamos esto así. 10K 2. Por acá tendríamos al GM2, GM1 equivalente, que es 1 sobre 50. Acá pondríamos así, pues Bx1 sobre 50, ¿no? O lo que es lo mismo, 20 mili sobre por Bx1. Esto está acá así. Aquí está el A, aquí está el B. Y por acá vienen las otras resistencias. Y dado que, de acuerdo al modelo, la resistencia que yo veo de acá para acá, la resistencia que yo veo desde la puerta hacia el surtidor es infinito, entonces el Bx de la puerta a la tierra, de la puerta hasta acá, de la puerta hasta acá, aquí está Bx1.
Acá está la puerta del transistor 1, acá está el drenador del transistor 1. Bien, este es 10K. Bien, con eso ya podemos comenzar entonces a trabajar RAB. Ok. Entonces nuestro primer parámetro que tenemos que hallar es RABD con la fuente, esta fuente de corriente BX1/50 en off. Esta fuente de corriente dependiente en off, como fuente de corriente, se abre. Entonces si se abre, yo estoy viendo la resistencia así, 10K. Por aquí se ha abierto, acá está tierra y por acá viene lo otro. Entonces yo veo así el RABD y la única resistencia, dado que esto está abierto, por acá no hay nada, circuito abierto, por acá está la RE2. Entonces esto es RE2 y esto es igual a 25. Bien, esto es RE2. Ahora, siguiente parámetro, el T short circuit, cuando los terminales AB van a estar perdón, en corto, menos BX1 sobre BX1 circunflejo. Observemos lo siguiente, que si es que esto lo colocamos en corto, la corriente de esta fuente va a ir por el corto y no va a ir por acá. O sea, veamos, esto va a ser así. 5K más menos BX1 BX1 circunflejo, acá 50, por acá está 10K y por acá está AB, y la condición es que A y B estén en corto. Estén también en corto, entonces la corriente se va a ir por acá. La corriente va a hacer esto. Nada de corriente va a venir por acá. Entonces la corriente, perdón por el desorden. La corriente por acá va a ser cero. Entonces la corriente solo se va a quedar por aquí. Entonces si la corriente por acá es cero, por acá también la corriente, por ejemplo, I1 será igual a cero. Solo la corriente de acá se queda moviéndose por aquí, por el corto, y no viene nada por acá. Y si no viene nada por acá, tampoco va a venir por acá y tampoco va a venir por acá. Perdón. Entonces BX1, lo ponemos como siempre lo hemos hecho. BX1 sobre 50, o sea, la corriente de esta fuente no llega hasta BX1. Por lo tanto, BX1 es igual a 0. Y si BX1 es igual a 0, T short circuit es igual a 0. Ahora, para la condición de T open circuit, donde los terminales A, B van a estar en circuito abierto, bien, es básicamente este circuito de acá, no con este de acá circunflejo. ¿No? A y B están abiertos. Entonces vamos a redibujarlo de tal manera que podamos entenderlo un poco mejor el circuito. Ok, entonces esto sería así. BX1 sobre 50, este es circunflejo, este es 2. Acá está 10K. De acá del colector 10K, 5K y en 5K está BX1. Listo. Entonces todo lo que debemos de hacer, por ejemplo, si acá ponemos que esto sea B sub 0,
tendremos que por divisor de tensión Bx1 sería 5K sobre 10K más 5K, que sería 15K por B sub 0, y esto sería 1/3 B sub 0. A esta expresión le llamamos 1. Ahora hay que observar también que la resistencia que vamos a observar así es 10K en paralelo con 15K, y esto es igual a 6K. Entonces vamos a tener aquí, vamos a dibujarlo así. Lo que vamos a tener es esto. Bx1 sobre 50, este transistor 2, acá está 6K, acá le hemos puesto que es más o menos B sub 0. Observar lo siguiente, que aquí esta es la corriente de emisor del transistor 2, y por acá pasa la corriente del colector del transistor 2, por acá, así. Entonces yo puedo aproximar con I de colector 2 igual a aproximadamente I de emisor 2, y la corriente está viniendo así, entonces esto caería así, diferente, la polaridad sería la contraria a B sub 0, entonces esta I2 es igual a Px1 sobre 50, entonces menos B sub 0, ¿no? Aunque diferente a esto, es igual a 6K por Bx1 sobre 50. Entonces B sub 0 sería igual a a ver, ¿cuánto es esto? 6K sobre 50, 120. Acá ponemos menos 120, menos lo paso para allá, X1, ecuación 2. Entonces esta ecuación 2 lo reemplazamos en 1 y obtendremos Bx1 es 1/3 B sub 0. Bx1 es 1/3 de B sub 0, y B sub 0 es esto por 120 por menos Bx1. Entonces de open circuit, que es menos Bx1 sobre Bx1 circunflejo, esto es 40. Por lo tanto el RAB sería el RABD, que es 25 por 1 más T short circuit es igual a 0 sobre 1 más T open circuit, 1 más 40, y esto sería, a ver, 25 sobre 41, 0.61 aproximadamente. Listo, ahí lo tenemos. Eso sería el problema. Noten nuevamente cómo el transistor que debemos de usar como referencia, o bien el surtidor está a tierra, pues para el caso del MOSFET, ¿no? El surtidor está a tierra o tiene una resistencia en el surtidor, y esto lo llevamos a un transistor equivalente. Comentarios similares para un transistor bipolar, ¿no? O bien el emisor está a tierra, ¿no? Buscamos para el transistor de referencia, buscamos que el emisor esté a tierra, ya sea en NPN o en PNP, o buscamos, ¿no?, esta estructura de acá, ¿no?, que la podemos llevar a su equivalente tanto con transistor N o con transistor P, ¿no? Lo podemos llevar a su equivalente y listo, tenemos esto. Con lo cual ya logramos que la fuente de uno de los terminales de la fuente dependiente esté a tierra, y con eso es la que vamos a trabajar, tal como lo hemos venido haciendo en los problemas anteriores, y tal también como lo hemos
conversado en la parte teórica básica. Bien, eso sería todo entonces.